Continuando con nuestro segundo video, voy a mostrar acá la estructura de nuestra planilla de avalúo. En el video anterior se vio cómo se llenaban los datos de la carátula y los datos generales de nuestra página número 1. Hoy vamos a ver cómo vamos a llenar los datos en la página número 2. Como se puede ver aquí, estas celdas no están con el sombreado plomo claro, por lo tanto ya no debemos tocarlas. Esos ya fueron los datos que colocamos al inicio. Aquí faltaría complementar los datos de la zona catastral. Al dar clic aquí, vemos un menú desplegable en el cual se muestran la zona catastral. Aquí seleccionamos zona 1, zona 2, pero si tienen dudas de cuál es la zona que corresponde al terreno que están evaluando, aquí tengo en este sitio web un mapa con todas las zonas catastrales. Aquí, por ejemplo, hagamos de cuenta de que estamos hablando del barrio Virgen de Luján y estaríamos viendo una zona catastral que corresponde a esta zona, la zona número 11. Aquí me sale que es la zona número 11, incluso me da los precios con pavimento y sin pavimento. A mano debemos tener nuestro plano. Aquí colocamos la zona que corresponde, zona 11 con pavimento. En el caso de las coordenadas UTM, de la misma manera ya tenemos que tener ubicado, ¿no?, nuestro lote de terreno y copiamos nuestras coordenadas separados por coma. Y ahí tenemos nuestras coordenadas UTM que deben corresponder obviamente a nuestro terreno. En la parte de factores de terreno, aquí está seleccionada todas estas celdas en la cual tenemos la opción de seleccionar el tipo de, en este caso es la densidad circundante a nuestro terreno. Puede ser densidad baja, que es la densidad de las edificaciones. Esto se lo va a ampliar en los cursos de avalúo para que cada evaluador que no conozca sobre estos elementos puedan ya tener los criterios en qué caso utilizar cada uno de estos datos. Por ejemplo, en el caso de la densidad, aquí hablamos de densidad baja si son lotes de terrenos como en una urbanización muy alejada donde no hay muchas construcciones de casas. Aquí tenemos con construcciones de casa que sería una densidad media. Una densidad alta sería construcciones de edificios o edificaciones de 5 niveles, por decir, podríamos hablar como el Alto San Pedro. Y muy alta serían ya edificios de 10, 12 pisos. Podríamos hablar la zona de Equipetrol, la zona de la San Martín. Entonces aquí ya seleccionamos cuál corresponde a nuestro lugar. El seleccionar estos factores automáticamente va a ir incidiendo en el precio de nuestro terreno. ¿Cómo es ello? Aquí podemos seleccionar todos estos factores, o sea, ya aquí el evaluador va a ir identificando cuál corresponde a su zona. Aquí, por ejemplo, si tiene internet, con internet; si no tiene internet, sin internet; si tiene gas domiciliario, lo mismo. Aquí, por ejemplo, este no está en plomo, significa que ya ha sido identificado y seleccionado el tipo de uso de suelo aquí al inicio, que es mixto. Le pusimos tipo de uso de suelo mixto aquí, por lo tanto ya no lo escribimos. La idea de esta planilla es no escribir varias veces la misma información. Vemos acá los factores de zona, que son estos 6 factores. Factores propios del terreno, que también son los factores intrínsecos, donde la topografía, si tiene riesgo de inundación, la forma del terreno, aquí la ubicación, si es en el centro del manzano o en esquina, y
los frentes. Aquí en este caso el frente es 1, 2, 3 o 4 frentes. En esta parte de abajo tenemos los datos del terreno. Aquí por ejemplo es la dimensión. Por eso es que en el primer video les dije que no hay que colocar al inicio las dimensiones. Aquí por ejemplo digamos que sea un terreno de 250 metros cuadrados, pero según título tiene 255 por decirlo. Entonces aquí podemos colocar ese valor. El uso actual ya no tocamos porque ya fue seleccionado anteriormente. En este caso la fuente de consulta, en este caso es propia porque nosotros hemos ido a realizar la inspección. Aquí tenemos los factores para avalúo catastral. Aquí podemos colocar los datos, lo que corresponde para el avalúo catastral. Esto es muy distinto, se hace un cálculo de una manera distinta. Aquí tenemos la opción de la documentación. Por ejemplo, si el solicitante nos ha dado las minutas de propiedad, colocamos presentada. Si nos ha dado el plano de uso de suelo, de la misma manera. Si en el caso, digamos, no nos dio plano de mensura, aquí podemos colocar no presentado. Esto no tiene incidencia en el precio, pero sí nos sirve como una guía de los documentos que han presentado. Por ejemplo, si hay algún otro documento que no está en esta lista, por ejemplo, aquí podemos escribir que puede darse el caso. Y obviamente van a colocar aquí el nombre, ¿no?, de qué documento es. Para que salga esta lista desplegable, simplemente podemos acá darle control C, control V y ya tenemos la opción de la lista desplegable. ¿Qué ocurre si no lo quiero? Me equivoqué y ya quiero eliminarlo esto. Para eliminar esta lista desplegable no funciona con borrar porque va a seguir saliendo la flechita. Si yo quiero que no salga la flechita, tengo que venir aquí a la opción de datos, validación de datos. Aquí voy a validación de datos y le pongo borrar todos. De esa manera otra vez la celda vuelve a la normalidad. Tendría aquí también que quitar el relleno, así que voy acá y le pongo sin relleno y esto lo elimino que es de la primera celda. De esa manera puedo editar estos elementos en caso de que no necesite. La información incluida en nuestro avalúo, por ejemplo, si estoy incluyendo certificado alodial y no tengo, digamos, le pongo no tengo certificado catastral. En el caso de que no tenga plantas arquitectónicas, hay casos de que los propietarios tienen ya su proyecto aprobado, tienen sus plantas. Yo puedo señalarlo de que la estoy incluyendo, que es muy distinto a lo que es el relevamiento de las mejoras. Esto sí o sí se tiene que realizar. Ahora, ¿dónde queda toda esta información? ¿Dónde está esta base de datos? En nuestro documento tenemos 3 hojas. La hoja primera, que es una serie de hojas, es el informe de avalúo, que es lo que estamos viendo actualmente. También tenemos acá lo que corresponde al cálculo de nuestro terreno. Aquí tenemos la metodología de cálculo, en este caso que es por comparación de mercado. Y esto se va a explicar más adelante. Puede darse el caso de que el evaluador ya tenga una base de datos con los valores promedios de la zona. En ese caso ya no utilizamos este método, se lo voy a explicar más adelante. Y aquí tenemos la otra hoja que son la base de datos. Aquí en nuestra base de datos están todas las celdas de selección. Por ejemplo, aquí tenemos los factores de terreno, factor de servicio. Aquí tenemos la densidad circundante y aquí nos explica los criterios de esos elementos. Aquí tenemos los servicios diversos.
Los servicios diversos corresponden a los servicios de salud, abastecimiento, colegios, recreación. Cuando no tienen, utilizaríamos, ¿no? este factor 0,8. Si tiene algún servicio, factor 1. Y si tiene todos los servicios, sale beneficiado con el factor 1.2. Así se ha realizado para cada uno de los factores. Aquí tenemos los factores de zona, los factores propios del terreno. Aquí, por ejemplo, la forma del terreno, que es regular, irregular y muy irregular. Aquí hay una pequeña imagen donde muestro los criterios que se tomarían para adoptar alguno de estos factores. Esto se puede cambiar. Aquí yo puedo cambiar los factores en el caso de que a criterio, ¿no?, de cada evaluador. Entonces esos factores, al incorporarlos acá, van a tener una incidencia directa en el precio. Aquí no se van a ver los factores que estoy colocando. Directamente al colocar, digamos, por ejemplo, en este caso, la comerciabilidad. Si vamos y visitamos el lugar y la zona y donde está el terreno tiene una comerciabilidad alta, por ejemplo, es una zona comercial de mercado, ya lo usaremos, ¿no? Aquí, según nuestro criterio, el grado de comerciabilidad del terreno. Esto automáticamente afecta a nuestro precio comercial de nuestro terreno. Entonces, cada uno de estos factores tiene incidencia directa con el precio de nuestro terreno. Y eso sería todo en este segundo video.